Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a hacer hoy un video corto sobre el agua y cómo es considerada el agua para Ayurveda. Nosotros damos por sentado muchas cosas sobre el agua y el agua es muy buena, pero no es la única bebida que podemos ingerir. Y además, no es algo para considerar tan alegremente como algo bueno siempre. Como en todos los casos de Ayurveda, todo depende. Nada es bueno o malo en sí mismo. Todo en exceso incluso puede traer alguna complicación. El caso del agua no es una excepción. Por lo tanto, esto de estar bebiendo agua permanentemente, es una de las primeras cuestiones que observamos los terapeutas de Ayurveda como fuente de desequilibrio y de problemas digestivos, de edemas, por ejemplo, porque es agua que no se puede digerir, porque no se da descanso al sistema digestivo para que ese agua sea digerida y además no se tienen en cuenta las características que tiene esa agua. Y así que bueno, hoy, bueno, estoy en la ciudad de San Juan, ven que tengo otro fondo, estoy en un lugar diferente del que estoy habitualmente. Y acá, bueno, es una región muy árida del país y el agua es un recurso que se cuida y mucho. Hay un régimen de uso del agua muy estricto y eh, hay una campaña actualmente en la que se pide a la ciudadanía que hagan el uso necesario del agua y no se usen para cuestiones no fundamentales o no esenciales. Esa es la palabra que utilizan, no esenciales. Y dan ejemplos: lavar autos, lavar veredas, llenar piscinas. Todas esas cosas no son esenciales y deberían ser denunciadas por los vecinos. Por eso es que hoy también me sorprendió, en una recorrida que estuve por la periferia de San Juan, ver casas con piletas, piscinas y piscinas por todos lados. O sea, es realmente una irresponsabilidad, no solamente en San Juan. Ya, digamos, teniendo en cuenta la crisis hídrica que vamos a tener de acá a un tiempo, tener una piscina es un lujo que ya no nos podemos dar. No obstante, este no es el tema del video. Hoy vamos a hablar de Ayurveda. Vamos a hablar de los tipos de agua. ¿M? Cuando hablamos de agua, ¿de qué agua hablamos? Hablamos de algunos tipos. Vamos a ver cómo considera Ayurveda el agua, cuáles son los tipos de agua y cómo se almacenan, cómo podemos almacenar el agua. Acordémonos que Ayurveda es una disciplina ancestral, entonces no hay heladera. Entonces, ¿cómo guardamos el agua cuando no hay heladera? Esa es la cuestión. La ingesta del agua, algunas consideraciones con respecto a la ingesta de agua, un poco tiene que ver con la introducción esta que les hice hace un ratito. Eh, la bebida postprandial, es decir, Ayurveda hace mención especial a ciertas bebidas que cuando son tomadas luego de comer, por eso postprandial, sirven a la digestión, colaboran con la digestión, pero tenemos que analizar cómo, cuándo, etcétera, como siempre. Y bueno, ¿cuáles son estas otras bebidas consideradas aparte del agua? Muy bien, vamos con el punto número 1, tipos de agua y su almacenamiento. Ahí está el capítulo fuente del que me basé para esta clase de hoy, es el capítulo 27 del Sutrasthana, del libro Sutrasthana del Charaka Samhita. A partir del Shloka 197, ahí están todas las consideraciones del agua. En este capítulo, el capítulo 27, habla sobre las consideraciones de los alimentos y de las bebidas. Habla de muchos otros alimentos y de muchas otras bebidas. Yo me centro hoy en la bebida y en el agua. Dice, las propiedades del agua cambiarán en función de las superficies con las que entre en contacto. ¿Esto qué significa? El agua en sí va a tener ciertas propiedades, que ahora vamos a ver cuáles son. Naturalmente por el agua, por lo que es el agua. Ahora, estas cualidades van a cambiar según si es agua de río, cómo sea el suelo del río, cuáles son las plantas por las que pasa el río. O sea, ¿va a pasar un proceso de filtrado, por ejemplo, o no? O al revés, a través de ese río el agua va mejorando su calidad o va empobreciéndose porque se va contaminando con otras cosas. Eso por un lado. Por otro lado, también tiene que ver
su almacenamiento. Considera el almacenamiento, cosas que se consideran ahora modernamente, ¿no? Sobre si se guarda en plástico, en vidrio, en cobre. Bueno, eso también. El almacenamiento tiene mucho que ver porque el recipiente tiene ciertas cualidades que se van transfiriendo al agua. Con respecto al agua de lluvia, el agua de lluvia es muy valorada para Ayurveda y, bueno, considera que el agua de lluvia es buena siempre y cuando sea recolectada antes de que toque la tierra o el suelo o cualquier superficie. Es algo obvio, pero bueno, lo menciona Ayurveda porque Ayurveda es para todos, digamos, entonces te lo explica con claridad. Y dice, no lluvia fuera de estación. La lluvia fuera de estación dice que desequilibra los doshas. ¿Por qué? Porque no es normal, porque no es habitual. Es decir, cuando en la época de lluvia se recolecta la lluvia, ok. Ahora, si en una época seca llueve, esa lluvia no es recomendable que sea recolectada. Agua de ríos, que circule por rápidos de montaña, por ejemplo, y no de épocas lluviosas o inundaciones, por esto mismo que les venía diciendo antes, que puede perder cualidades o contaminarse a lo largo del trayecto. Con respecto a aguas de lagos, estanques, hay que analizar la locación, cuáles son las cualidades de ese suelo, de las plantas, de los animales que hay ahí, y las cualidades de todo eso. Y almacenar en vasijas de barro o cobre son las más adecuadas. El cobre tiene muy buenas propiedades para almacenar el agua, el barro también. Las vasijas de barro también son muy utilizadas, han sido siempre muy utilizadas por nuestros pueblos originarios de América. El barro también es un material muy bueno para cocinar los alimentos, pero no así el cobre. El cobre, las cacerolas de cobre no son recomendables para cocinar. Sí para almacenar agua, pero no para cocinar. Esta agua que recolectamos, ¿para qué es? ¿Para beber o para cocinar los alimentos? Es de ahí la importancia que Ayurveda considera para el agua. Con respecto a la ingesta del agua, el agua es Shita, Guru, Ruksha. Ya con estas tres cosas nos podemos dar cuenta de que esto no es fácil de digerir. Shita, frío, Guru, pesado, Ruksha, áspero, seco. Sabemos que todo lo que es frío es más difícil de digerir, lo pesado es más difícil de digerir y lo seco es más difícil de digerir. Entonces, si estas cualidades cambian, sea por el origen del agua, por ejemplo, si hay aguas de ríos o de lluvias que no son tan ruksha, por ejemplo, son más untuosas, o no son tan shita, o no son tan guru, porque fueron más purificadas. Bueno, entonces, o por proceso de cocción, o porque se cocinaron con hierbas, por ejemplo, o por su almacenamiento. Entonces, si estas cualidades cambiaron, entonces el tiempo de digestión del agua va a ser menor. Pero estamos hablando de que esto no se digiere en minutos. Si nos tomamos un litro de agua así entero, no lo vamos a digerir enseguida. Vamos a notar instantáneamente una distensión abdominal. Entonces, esa es la clara señal de que esa agua se acumuló y va a costar mucho que eso fluya y sea digerido. Entonces, la recomendación es, si tenemos sed, beber agua en pequeños sorbos. Y cuando hablamos de la comida, ¿en qué momento comerlo? Acá hay varias opiniones. Hay quienes consideran que para quienes deseen, hay opiniones de algunos, esto no es algo mayoritario, pero algunas personas consideran que la bebida antes de comer, preprandial sería, es buena para quien debe disminuir su masa corporal, porque el agua ya está ocupando un lugar que, digamos, va a requerir que lo llenemos, digamos, de menos comida luego. Por otro lado, esto puede ser contraproducente porque al ocupar espacio con agua, el estómago no va a poder almacenar el alimento que necesitamos para que nos dé energía. Y si esto es agua, que por ahí no tiene tantos nutrientes, entonces por ahí no es la mejor alternativa. Ahora, si estamos hablando de una sopa
o de algún caldo, entonces ya ahí estamos hablando de un alimento más nutritivo y la cuestión es otra, ahí sí. Durante la comida, cuando tenemos sed, se puede beber agua durante la comida, pero siempre que tengamos sed. Nos ha pasado muchísimas veces que cuando comemos una bebida que tiene incorporada agua, como son los platos de comida ayurvédica, tienen agua, son como acuosos. Entonces, muy pocas veces tenemos la necesidad de incorporar agua en el momento que estamos comiendo, porque el agua está incorporada en el propio plato. Eso es lo ideal. Así como incorporamos todos los sabores, también incorporamos la untuosidad del plato. No obstante, vemos acá en este tercer punto que en este capítulo del Charaka se considera la bebida postprandial como un factor que puede ayudar a la digestión y beneficiarnos. Dice, las bebidas postprandiales bien administradas nutren, dan satisfacción y energía, ayudan con la digestión del alimento consumido y colaboran con su rápida asimilación, sobre todo si la comida que ingerimos es ruksha, es seca y le faltó untuosidad. No se recomienda que sea agua en los casos en los que haya desequilibrio de bata en la parte superior del cuerpo, como puede ser en los casos de hipo, disnea o tos. Asimismo, no es recomendable para quienes deban cantar, hablar o estudiar, es decir, actividades relacionadas con bata, ya que el agua retira untuosidad de la comida que se ingirió antes. Por esto que el agua es ruksha, el agua no agrega untuosidad, el agua es ruksha. Entonces, si vos comiste toda una comida untuosa, no sé, una verdura hervida, un arroz, una carne, eso fue untuoso, después tomás agua y seca el tracto superior del cuerpo, entonces y luego de eso vos ingerís agua, entonces seca los conductos superiores del cuerpo y puede dificultar estas actividades. Entonces, ¿cuáles son las otras bebidas que se pueden considerar aparte del agua? Para bata, o sea, para apaciguar a bata, bebidas untuosas y calientes. Para pita, bebidas dulces y refrescantes. Y para kafa, bebidas secas y calientes. Es decir, las cualidades que siempre pedimos a las sustancias, a los alimentos, a las actividades, a todo, para apaciguar a cada uno de los doshas, ¿no? Ejemplo, la leche es muy buena para quienes estén fatigados por demasiado ejercicio físico, como viajar, exposición al sol o al viento, ayunos, hablar mucho. La combinación de agua y miel puede ser buena para el exceso de kapha. Acuérdense que la miel es una medicina muy buena para kapha. Así que bueno, esto es todo sobre el agua. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me dejan acá sus comentarios y ni bien puedo les respondo. Besito, nos vemos.